Tres. Bueno, muy buenas tardes compañeros, profesor. El día de hoy les vengo a exponer mi trabajo de investigación, el cual está relacionado con el deportista de voleibol. ¿Cuál está relacionado con el deportista de voleibol? Mi nombre es Andrés Pérez y le vengo a exponer pues todo el trabajo investigativo. Entonces, en el primer triángulo tenemos lo que viene siendo el deportista de voleibol. ¿Cuál es la problemática que tenemos en el deportista del voleibol? La problemática que tenemos en el deportista del voleibol es que tenemos una inestabilidad en el tren inferior, la cual se genera por cambios de dirección bruscos, ya que, como sabemos, en este deporte se realiza mucho salto, mucha pliometría, mucho cambio de ritmo. Entonces, en uno de los cambios de ritmo puede generar una inestabilidad en la rodilla o en una lesión. Entonces, de ahí, lo que podemos hacer, o la solución que tenemos para esto, es realizar ejercicios isométricos de fuerza y estabilidad en el tren inferior, como lo son la sentadilla, los trabajos de resistencia, las elevaciones de cadera, entre otros. Se pueden utilizar para mejorar lo que viene siendo esta fuerza y estabilidad en el tren inferior y evitar esa inestabilidad que nos genera los cambios bruscos de ritmo. Entonces vamos a empezar por la derecha. El objeto de estudio que tenemos es la inestabilidad en el tren inferior por cambios de dirección bruscos. Esto nos da un problema, el cual viene siendo que nos puede generar una ruptura o una lesión en el ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior en este caso es un músculo es un ligamento el cual se rompe o se aflige muy fácilmente, y esto lo podemos ver en lo que viene siendo la cita en la cual nos dicen Martínez y López en el 2018 en lesiones deportivas del voleibol con enfoque clínico y preventivo. De ahí tenemos la solución, que es fortalecimiento por medio de ejercicios unipodales y bipodales, el cual nos habla Gulich y Schmeichel en el 2002 sobre la estructura y entrenamiento de las cualidades de fuerza en el entrenamiento de fuerza en el voleibol. En la página 101 a la 120 nos habla de todo este tipo de fortalecimientos. De ahí, yéndonos por el lado de la ruptura del ligamento cruzado, tenemos como problema que esto nos da una nula continuidad y eficiencia en el rendimiento deportivo. ¿A qué se refiere esto? Obviamente, cuando el ligamento se rompe o se lesiona, pues lo primero que se manda es obviamente reposo, y después de un cierto tiempo de reposo se empiezan a realizar, si se va a realizar operación, se realiza pues la operación, y después del post quirúrgico se realiza lo que viene siendo un tipo de terapia, o en caso de que no se realice pues esta operación como tal, se manda descanso, o sea, se manda quietud, y de ahí se manda lo que vienen siendo terapias. Por eso tenemos como problema una nula continuidad, ya que el deportista no puede seguir ejerciendo su deporte, y obviamente cuando vuelve el deportista no va a volver con el mismo nivel o el mismo técnica que tenía anteriormente. La solución para esto es que después del postoperatorio y después de la prescripción médica se realicen ejercicios de explosividad y control en el salto y caída, empezando desde lo más bajo hasta lo más alto. Por ejemplo, empezamos, como lo dice aquí, aterrizaje unipodal y trabajos unipodales con una sola pierna, primero que todo. Después ya vamos con un poquitico más de saltos, si es posible, y por último terminamos con cargas externas, o sea, con peso. Eso lo podemos ver, o la cita que me sustenta esto se ve en lo que viene siendo estructura de entrenamiento de las cualidades de fuerza en el entrenamiento de voleibol. De esto nos habla González Vadillo y J.I. Rivas. Después pasamos a este lado del triángulo, el cual el objeto de estudio es fortalecimiento por medio de ejercicios unipodales y bipodales. Los ejercicios unipodales y bipodales, como lo podemos ver, son todos aquellos ejercicios los cuales son a una sola pierna o con ambas piernas. Una sentadilla puede ser unipodal y bipodal, un peso muerto puede ser bipodal y unipodal, y así. Entonces, por ejemplo, en el triángulo que tenemos acá, en el triángulo 2 de la izquierda, estos fortalecimientos por medio de ejercicios unipodales y bipodales no lo da, o esta cita
nos la da lo que viene siendo entrenamiento en el voleibol, estrategias y ejercicios. Nos lo da Pérez R. y García. Ahora, yéndonos por ese lado, por el lado de ese objeto de estudio, tenemos el problema de que a veces cuando hacemos fortalecimientos bipodales y unipodales, como son ejercicios de carga de una sola pierna, podemos generar lo que vienen siendo dolores en los erectores espinales de la lumbar, o sea, dolores especialmente lo que viene siendo la zona lumbar. Entonces, para eso tenemos a Campos y Zúñiga en el 2012 que nos habla de prevalencia del dolor lumbar en voleibolistas no profesionales. Ahí nos hablan, por ejemplo, de ejercicios y técnicas las cuales podemos utilizar para esos dolores de la espina de la lumbar. Como solución tenemos ejercitar la zona core de igual manera que en el trabajo anterior, unilateralmente con una sola pierna o bilateralmente con las dos piernas. Y ejercicios para esto podemos tener planchas, flexión de oblicuos, que son los lados exteriores del abdomen, y ejercicios como el abdomen en V, que son ejercicios los cuales nos ayudarán a fortalecer la zona core, la zona lumbar y los exteriores y los extensores y erectores de la espalda. Esto lo respalda lo que viene siendo la cita, en la cual nos dice también Campos y Zúñiga es la misma prevención del dolor lumbar para voleibolistas no profesionales. Y ahí pasamos al otro lado de lo que viene siendo el objeto principal de estudio. Volvemos otra vez a la solución que teníamos en el triángulo principal, que es ejercicios isométricos de fuerza y estabilidad en el tren inferior. Para esto tenemos lo que viene siendo el problema. El problema de esto vendría siendo que esos ejercicios isométricos de fuerza no se pueden realizar muchas veces o no estarían bien realizados cuando una persona tiene debilidad en los cuádriceps y los ligamentos. Cuando una persona tiene debilidad en los cuádriceps y los ligamentos, se le cuesta realizar esos ejercicios isométricos, así que tenemos como solución un trabajo progresivo con bandas elásticas. Las bandas elásticas nos pueden generar isometría y un trabajo de fuerza a la vez, mientras que podemos generar también un trabajito en el cual se mantenga una resistencia a la fuerza. Eso lo podemos ver, el trabajo con bandas lo vemos sustentado por lo que viene siendo Bergeta en lo que viene siendo el entrenamiento y las infracciones en la performance en el 2008. Y por otro lado, para lo de la debilidad de los cuádriceps y ligamentos, tenemos a Sánchez y Morales en el 2021 con biomecánica y prevención de lesiones en el voleibol. Bajando del trabajo progresivo con bandas, uno de los problemas que podemos ver con el trabajo con bandas es que nos puede generar una fatiga por resistencia, porque no todas las bandas son iguales. Cuando se trabaja con bandas, las bandas vienen de ciertos colores, cada color tiene una resistencia, entonces esa resistencia se debe ir trabajando progresivamente. Primero la resistencia más baja y ahí vamos subiendo las resistencias, pero de forma progresiva. Esto lo podemos ver en lo que viene siendo Rubinstein en ejercicios de fortalecimiento del tren inferior. Y lo que viene siendo la solución para eso es realizar un proceso de individualización en la que cada resistencia con cada banda elástica, cada resistencia con cada banda elástica nos genera lo que viene siendo un proceso de individualización. Individualización me refiero a que se empieza un proceso desde cero y se va yendo poco a poco con cada una de las bandas. Lo que me sustenta esto es Sánchez y Morales en el 2021, el cual también nos habla de prevención y lesiones en el voleibol en la página 220, y en la fatiga muscular de la resistencia inadecuada nos habla en la página 227. De ahí pasamos a donde estábamos, debilidad en cuádriceps y ligamentos. La solución, el problema que nos genera una debilidad en cuádriceps y ligamentos es la ausencia de fuerza al realizar el remate y el bloqueo. Remate y bloqueo son de las acciones más comunes en el voleibol. Como lo podemos ver, se realiza prácticamente en cada posesión se realiza mínimo un remate y mínimo un bloqueo. Entonces, si una persona no tiene buena fortaleza en los cuádriceps y en los ligamentos,
estos saltos o esta potencia al saltar no se va a ver o nos pueden dar, como lo mencionamos anteriormente, una lesión del ligamento cruzado anterior. La solución para esto lo podemos ver con trabajo de zancadas para cuádriceps y estabilizadores. El trabajo de zancadas lo podemos empezar realizando desde sin peso hasta un trabajo ya con peso, en el cual este trabajito vaya yendo con un proceso de menos a más, y las zancadas también pueden ser de menos a más, ya depende del proceso o del plan de la persona que lo diseñe. Y esto lo podemos ver con Rubens en el 2005, ideas para trabajo del tren inferior y fortalecimiento. Ya por último, para terminar, entonces tenemos lo que viene siendo el objetivo general del trabajo. Perdón, las hipótesis. Vamos a empezar con las hipótesis. Entonces, las hipótesis. La primera hipótesis sería: la ejecución regular de ejercicio de fortalecimiento y estabilizador del músculo core mejora la estabilidad y reduce el riesgo de las lumbares y rodillas en jugadores de voleibol, ya que el trabajo principalmente se basa de la zona core y se basa del fortalecimiento de rodilla y músculos que conforman la rodilla. La hipótesis secundaria: el entrenamiento de pliometría y ejercicios de fortalecimiento excéntrico de los músculos del tren inferior mejora la resistencia de los ligamentos y previene las lesiones. Como lo podemos ver, también hablamos mucho de lo que vienen siendo los trabajos de isometría, tanto con bandas como sin bandas. Y por último tenemos la tercera hipótesis, que es la aplicación de rutinas de flexibilidad y movilidad articular combinadas con ejercicios de calentamiento dinámico y enfriamiento activo, previene lesiones musculares agudas. Esto ya vamos más al tema que estábamos hablando anteriormente, que es la nula continuidad y deficiencia del deportista. Para evitar ese tipo de lesiones, que lleguemos al punto en el que el deportista se lesione y no pueda continuar, debemos realizar un calentamiento y una movilidad articular adecuada tanto antes como post partido para poder evitar ese tipo de lesiones. Y vamos con los objetivos generales. El objetivo general que tenemos en este momento es diseñar e implementar un programa de fortalecimiento muscular, estabilidad y prevención de lesiones para reducir la incidencia de lesiones musculares y ligamentarias en jugador de voleibol. Volvemos a lo mismo, tenemos que tener un plan de entrenamiento bien diseñado, el cual nos trabaje la debilidad en los cuádriceps y ligamentos, el cual nos trabaje la zona core, el cual nos trabaje pliometría, isometría y trabajos unipodales, que fue todo lo que hablamos en el trabajo, para poder tener un buen rendimiento a la hora de realizar la actividad física. Primer objetivo específico: fortalecer la musculatura del core mediante ejercicios específicos que mejoren la estabilidad del cuerpo y reduzcan el riesgo de lesiones lumbares y rodillas. Anteriormente, como lo mencionamos, la zona core es fundamental, prácticamente es una de las zonas que más llega a doler en todos los deportes, especialmente en el voleibol, y tenemos que tener una clave a la hora de entrenarla para poder que no nos genere ese tipo de lesión, tanto en los partidos como fuera de ellos. Después tenemos implementar ejercicios pliométricos y excéntricos para fortalecer los músculos del tren inferior, mejorando la resistencia ligamentaria y preveniendo lesiones de ligamento cruzado. Básicamente la lesión de ligamento cruzado es de las lesiones más graves que tenemos actualmente en muchos deportes, básicamente los que son de saltos, que involucran saltos y cambios de ritmo, ya que la rodilla se ve muy perjudicada en estos casos. Entonces tenemos que tener un buen fortalecimiento tanto de cuádriceps, isquiotibiales y demás músculos que nos van a ayudar a que esta rodilla no esté tan inestable. Y por último, incorporar rutinas de ejercicios unipodales e isométricos para mejorar la estabilidad articular y el fortalecimiento de los músculos estabilizadores. Como mencionamos anteriormente, la verdad, todas las rutinas no es una norma, pero deberían ser tanto bipodales como unipodales, porque un pie no se trabaja igual al otro. Muchas veces tenemos un pie con más fuerza que el otro, entonces la idea es que se trabaje unipodal y bipodalmente ambas para poder llegar a un equilibrio. ¿Listo, profe? Muchas gracias.